En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. El ser humano espera encontrarme como si me hubiese perdido. Solo estando perdido comienza a buscarme. Y solo al dejar de buscar, logra encontrarme. Hola amigas, hola amigos, un abrazo pero súper grande, muy feliz, les mando mucho cariño, espero que estén excelentes, todas sus familias también, los que estén enfermos, que estén recuperando. Y hoy día, bueno, iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo, intentando hacer un aporte constructivo al desarrollo humano, al proceso de transformación que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos por estar siempre conectados, por enviarnos tantos comentarios a a Facebook, en YouTube, Instagram, en distintos lados. Así que vamos a iniciar hoy día muy feliz con una invitada. Vamos a viajar hoy día desde Santiago de Chile a Buenos Aires, creo yo, Argentina. Y con una gran invitada, escritora. Aquí les presento un libro, no sé si se alcanza a ver. Ella habla con Dios. Ella es Munay, ustedes la ven ahí en pantalla, licenciada en psicología, trabajó como psicóloga laboral con chicos en clínicas, psicología clínica de niños y adultos en hospitales, centros de rehabilitación. Ejerció como docente, es artista, artista plástica, profesora de danza clásica y de danza española. Estudió también el Conservatorio Nacional de Arte y Dramática, una actriz, actriz de teatro y televisión, y hoy ya dedicada a la escritura y el desarrollo espiritual, a hacer una entrega en este proceso de transformación que hoy estamos viviendo. Así que, hola, Munay, bienvenida a Conversando Positivo. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. Gracias. Contrario, gracias a ti. Y bueno, vamos a hablar de tu libro y de todo tu proceso. Muy bonito el libro en realidad, muy aportador, constructivo a través de tu propia experiencia, de tus propias vivencias. Partamos primero hablando quizás cómo has vivido todo este proceso hoy día de transformación, lo que hemos vivido con el tema sanitario en Argentina, acá en Chile, bueno, y en todo el mundo. Cuéntanos cómo ha sido tu propia experiencia. Bueno, la verdad es que primero fue bastante impactante porque te cuento que en el año 2018, habiendo terminado uno de mis libros que todavía no salió, que es el próximo, que se llama Método Munay, que es una metodología que integra lo humano y lo divino. En realidad la hice para mí porque toda mi vida vivía como disociada, ya vamos a hablar, entre universos paralelos, percibía como varias realidades en simultáneo y necesité en determinado momento integrar todo eso y creé una metodología. Y en el año 2018, por revelación directa, así como escribí Habla con Dios, que fue una escritura canalizada a través de la telepatía, o sea, a través del pensamiento, de la misma manera, con toda naturalidad, recibo la información de lo que iba a suceder el 2020. Se me describió absolutamente todo, no se me habló de cuál iba a ser la causa, pero se me dijo que iba a ser el año de mayor caos y crisis a nivel mundial, que cada persona iba a estar acorralada frente a su propia oscuridad, que nadie iba a poder escaparse de sí mismo, que se iban a empezar a caer de manera estrepitosa todas las estructuras, ¿no? La política, la economía, la religión, la ciencia, que se iba a poner al descubierto la mentira de la verdad y que iba a haber un despertar masivo de conciencia mucho más rápido y que a partir de allí se iba a empezar a despertar también las habilidades psíquicas, los dones y talentos dormidos, para lo cual iba a ser casi obligatorio que el ser humano haga un proceso de purificación, de sanación espiritual para que eso empezara a desarrollarse y pudieran utilizarlo. Y que a partir de ahí mi misión o mi propósito iba a tener que ver con acompañar en ese proceso de transición, que van a ser varias décadas, hacia el nuevo mundo, la nueva humanidad. Me daban una fecha del 2050 en donde todo iba a estar
ya con estos nuevos niños que tienen otro estado de conciencia, y el ser humano, el que quede todavía en esa época, con un proceso de transformación muy grande, ¿no? Pero bueno, hasta ahí yo tomé la información. Lo del caos y la crisis mundial, al ser de Argentina, no me sorprendió mucho, pensé que iba a ser un poco más de lo que estábamos viviendo, pero después cuando sucedió, y el tema del encierro, del aislamiento, de la crisis tan profunda que cada persona habrá tenido que vivir en su fuero más íntimo, ahí sí, me impactó. Ahí lo terminé de tomar en serio lo que había recibido. Ahí tuve mi propia crisis de por qué no se lo conté a más personas, porque se lo dije a 2 o 3 personas allegadas, y entendí ahí que si se lo hubiera contado a alguien, no lo hubiera creído. O sea, si tiempo atrás nos hubieran contado que íbamos a vivir algo así, era un delirio, ¿no? Pero bueno, realmente esto que parece lo peor es lo mejor para el proceso evolutivo que se me mostró, y por supuesto que al hablar de muertes siempre toca un fuero muy íntimo, pero los que estamos en este camino espiritual sabemos que el alma tiene ya pactada su fecha de partida, o sea que no existen los accidentes en la perfección del universo, ¿no? Pero así que eso es lo que te puedo contar, que es lo que más me impactó. Después, bueno, vivir como todos la incertidumbre, que también es una gran maestra, ¿no? No saber qué va a pasar al otro día. Así seguimos en Argentina, por lo menos. Creo que así vivimos, ¿no? Pero bueno, dicen que las almas que también elegimos nacer en Argentina es como que, bueno, si acá no te entrenás, no te entrenás. Pero bueno, sí, vivir en la incertidumbre, ¿no? En ya no poder asegurar absolutamente nada, en el cambio de modalidad de todo, incluso esto que en otro momento por ahí algunos nos resistíamos a lo online, ¿no? Que no, mejor personalmente, y ahora es al revés, puedo encontrarme con más personas y la energía viaja en el espacio-tiempo, es atemporal, así que estamos tan presentes como si tuviéramos física. Sí, increíble. Bueno, y tu libro también viene de todo un proceso, ¿no? De transformación que tú de alguna otra forma lo transmites ahí en el libro. Eh, Vamos viendo un poco tu proceso Bueno. hasta llegar a lo que fue un poco la conexión, la canalización que tú tuviste. Eh, Tu parte ahí con el proceso de crisálida que hablas ahí, ¿no? Del Sí. proceso de transformación. Cuéntanos cómo partes. Tú partes hablando un poco de chica, de niña, que tú querías salvar a la humanidad, ya sentías como el sentido, que tuviste fuertes experiencias, eh, Sí. que quisiste ser bailarina, estudiaste danza, quisiste ser actriz, o sea, tenías un montón de Un sueños montón. que de a poquito se te fueron ya con el tiempo como desilusionando, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, los iba cumpliendo, o sea, en el mejor de los casos los cumplía y después veía que no era tan feliz como, o no era feliz en realidad, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, nada me llenaba. Sí, nací desde que niña, tenía la pregunta, si bien tenía la conexión con lo que yo llamo el mundo sutil, el mundo invisible, ¿no? El mundo más sensorial, la conexión con Dios, yo, digamos, tenía como, o sea, sentía su presencia y hablaba con Él como una niña que habla también buscando refugio, porque nací en un entorno donde no había amor y era todo el tiempo caos y una situación que para un niño tenía que ver cómo sobrevivía a eso, ¿no? Así que tuve también un entrenamiento de niña para preguntarme qué hay adentro de la cabeza del ser humano, qué es el amor, qué participación tiene Dios en todo esto. A los 2 años de edad ya iba al jardín de infantes y ya me preguntaba por el sentido de la vida porque me consternaba la muerte, ¿no? Entonces no entendía para qué teníamos que hacer todo lo que hacíamos si al final nos íbamos a morir. Esa pregunta me atravesaba. Me pasó lo Después, mismo, ¿eh? así, 2 años, Sí. jardín de infantes, era No, no a los tremendo. 2 años, no tan chico, pero Sí, sí, es muy como que chica. uno viene con esa pregunta, ¿no? Y Claro. cómo nos vamos a ir, ¿no? Así. Claro, sí, sí, ¿qué pasa después? ¿Y para qué todo esto? Aparte, en cualquier momento, bueno, todas esas preguntas las tenía abiertas y siempre estaba como mi mundo paralelo entre la parte artística, ¿no? Porque desde niña bailaba, pintaba, dibujaba, escribía, ¿Qué me signo eres gustaba. tú? Leo. Wow. ¿Vos, tú? ¿Cuál? Yo soy pisciano.
Pisciano. Leo tiene como una cosa histriónica ahí, ¿no? Sí, sí. Y la escritura en realidad era lo que me ha aliado, porque escribía todo lo que percibía, todas las preguntas, todas las conversaciones, la volcaba en la escritura. O sea, no hablaba con nadie de todos estos temas. Y después ya sí, cuando fui creciendo, ya mi pensamiento más hasta quería buscarle la lógica, encontrarle la lógica o el sentido, más allá de que muchos te pueden decir, bueno, cuando te mueras te vas a enterar. No, para mí era como, no, tengo que saber algo antes, porque también el vivir muchas experiencias muy fuertes, muy traumáticas, muy dolorosas, uno está tocando fondo todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, uno no se puede distraer tan fácilmente. Entonces, hubo un momento en donde sí, tomé la ferviente decisión de descubrir el misterio divino, por lo menos una partecita de esa inteligencia, ¿no? Porque más allá de lo que cada uno crea como Dios, yo siempre lo asocié con inteligencia y amor. Inteligencia en el sentido de, desde contemplar la naturaleza, no sé, esos paisajes que vos decís, ¿quién creó esto? ¿No? O sea, ¿qué arquitecto del universo, qué pintor? Y después el cuerpo humano de por sí, ¿no? Cuando uno estudia las partecitas del funcionamiento desde la célula, el corazón, o sea, yo no le estoy dando la orden a mi corazón para que haga nada, ahora lo hace solito y cada partecita tiene una inteligencia perfecta que, o sea, alguien lo creó, ¿no? Yo no me creé Ahora, a mí misma y ahí quería averiguar un poquito algo más del misterio, así que ahí ya apareció más la parte científica e investigadora. ¿Munay es el nombre que tú te pusiste? ¿O cómo? No, ¿Por qué? ¿No? bueno, cuando escribo Habla con Dios, que fue algo accidental, o sea, no busqué escribir ese libro, es más, cuando escribí el texto, el último texto que se llama Compartir el trabajo, ahí me entero que eso que estaba escribiendo iba a tener que compartirlo con la humanidad. Yo estaba viviendo en Capilla del Monte, un lugar hermoso acá en Argentina, y mi vida era, yo pensé que ya no volvía nunca más a la ciudad, que me la iba a... No sabía bien qué iba a hacer, porque venía de México, de trabajar como actriz, que me quería ir a trabajar en Hollywood y me fui al medio de la naturaleza, o sea, empecé como a seguir las señales y durante varios años mi vida era incierta, pero la naturaleza era el lugar que más me gustaba. Y ahí, de manera manuscrita, siempre escribía de esa forma, estaba canalizando, ahí sí, o sea, sabía que estaba viviendo una experiencia de canalización porque había tenido una preparación también previa, muchas experiencias previas que me anunciaban que la forma de escribir que se venía no iba a ser voluntaria, digamos. Y cuando termino el libro, ahí también se me dice, de la misma manera, en realidad primero me cruzo, porque a veces funciona así, ¿no? Los mensajes, me cruzo una parejita muy particular que venían viajando del Amazonas, ¿no? Ellos venían bajando hasta llegar a Capilla del Monte y eran muy, nada, tenían toda esa sabiduría de personas que viven en medio del Amazonas, ¿no? O sea, como, y yo me encantaba escuchar sus relatos. Tenían un bebé precioso que se llamaba Munay. A mí me había llamado el nombre la atención y me había resonado de una manera muy particular. Inmediatamente recibo, ¿no? El mensaje que ese iba a ser mi nuevo nombre. Yo no sabía qué significaba ni nada. Me sonó bonito y se me dijo que ese iba a ser el nombre que iba a utilizar como canal, ¿no? Como para hacer un canal para lo que tenía que empezar el camino que se me abría. Ahí me entero que Munay era de origen quechua, que significa amor como conciencia divina. Por eso después termino escribiendo el método Munay, porque es también la integración de lo humano y lo divino. Y ahora ya todo el mundo me llama Munay porque me encanta cómo suena. Me lo terminé tatuando cuando sentí, después de varios años, porque el libro yo lo escribí en 2008. Esta experiencia la tuve hace 13 años. Entonces, y se publicó por primera vez en 2011 por Vergara, Random House, y ahora lo vuelve a publicar Sirio. Así que ya me quedó, y hay gente que no entiende por qué tengo tatuado mi nombre, ¿no? Porque como que no es de narcisista en realidad, claro, es todo un proceso que recibo el nombre, que después me lo tatuó cuando sentí que lo había hecho carne, ¿no? Porque también llevar un nombre, también Sí, pues. ¿no? Hay que llevarlo, hay que tener la coherencia de vivirlo, de serlo, ¿no? Y la verdad es que fue todo un proceso también. Y cuando sentí que ya estaba un poquito a la altura de eso, no digo wow, pero que había ya vivido varias experiencias para comprender el amor, ¿no? Lo que somos es lo que más tenemos que tratar de comprender, primero sabiendo lo que no es el amor, para después llegar un poquito a acercarnos a la experiencia. Me lo terminé tatuando. Y Sí. ahora, bueno, todos me llaman Munay. Y hablando de eso, tú en el libro, bueno, hablas mucho de amor en distintos puntos. Lo interesante también que tú de alguna forma vas manifestando distintas experiencias que yo creo que todos los seres humanos los vamos viviendo en las distintas áreas.
en el área del amor, de las emociones, en el área material, mental, que tiene que ver con los elementos. Y tú Sí. planteas en la primera parte de tu libro tu experiencia fuerte a temprana edad respecto al amor, ¿no? La Mm. medida del dolor es la medida del amor. La vida me arrebató a la persona que más amaba y con quien estaba en pareja hace unos años. Mi mundo se derrumbó y sentí mi corazón y destrozado. Enfrentarme por primera vez a todas mis sombras. Y eso constituye una gran y dolorosa oportunidad. ¿De qué se trataba la vida si elegía no amar? Tú te preguntabas. Bueno, ese es un gran rollo que nos pasamos todos, ¿no? Son el tema emocional, cuando empezamos a sufrir, cuando tenemos pérdidas. Cuéntanos un poco en esa área de tu vida y que nos sirve a todos. Claro, esa había sido una de las experiencias más dolorosas y, o sea, no era una experiencia, era como la gotita que rebalsa el vaso, o sea, entonces ahí ese dolor tan fuerte, tan desgarrador, activó todos los dolores no sanados de mi vida. Y obviamente, ¿no? O sea, era un dolor que era ya como un desgarro del alma, yo lo sentía así. Es más, tuve el fuerte deseo de no seguir en este plano, pero claro, cuando pensaba cómo me voy, sin que sea algo traumático, digamos, durante 3 días, ¿no? Lo planifiqué, imaginé la manera, era tal el dolor que no soportaba continuar, por más que llorara y era muy profundo. Y también ahí empecé como a preguntarme, bueno, elijo no amar, como si uno pudiera elegir no amar, cuando en realidad somos, nuestra esencia es amor, pero bueno, en las ecuaciones que trataba de buscar en mi cabeza para encontrar alguna solución a esa situación que era, bueno, sin palabras, el que lo vivió sabe lo que es tocar fondo, ¿no? Y no tener ganas de seguir acá. Entonces ahí fue que cuando no encontré la fórmula mágica dije, bueno, ya que estoy acá me quedo y no voy a parar. Lo increpé a Dios buscándolo en algún lugar, ¿no? O sea, como lo encaré y así como señalándolo también, ¿no? Con una mezcla de dolor y de ira y de desafío, le dije que no iba a parar hasta descubrirlo, que no iba a parar hasta saber quién era él o quién era eso como enigma y que no iba a parar hasta descubrirlo. Y a partir de ahí, todos los días, porque en ese momento dije, bueno, perdido por perdido, o sea, lo que me quede de vida, voy a encontrar, o por lo menos a intentar encontrar alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Qué o quién es Dios? ¿Cómo participa Dios en todas esas situaciones que para uno es desgarradora? Si estaba todo escrito, si el destino, ¿no? Uno lo va cambiando o no, si uno tenía que sufrir lo que sufrió. Todas esas preguntas que eran más los misterios del alma, en ese momento no tenía ninguna respuesta que me calmara. En realidad todavía no había encontrado ninguna respuesta, porque en ese momento ella era psicóloga, psicoanalista y tenía más la comprensión de la psiquis humana en relación a la historia de vida, pero bueno, lo que hay más allá no, hasta ahí no Una llegamos. cosa así, Unai, disculpa que te interrumpa, pero respecto a esa misma experiencia, yo creo que ahí un poco descubriste, o por lo menos lo que me ha pasado a mí también, descubrir lo que no es amor, ¿no? Porque muchas veces uno se aferra a una pareja eh, casi como necesitando cariño, que uno lo llama amor, y cuando entonces esa pareja se va, como que uno se siente desolado, ¿no? Pero ahí hay Claro. un grado de narcisismo, hay un grado de posesividad, hay varios grados de distintos aspectos que no son no amor, que no son amor, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahí, por supuesto, está en juego la historia, ¿no? Si uno vivió experiencias de desamor, después cree que eso es el amor, y en realidad el amor no te hace sufrir, ¿no? O sea, uno puede tener una sensibilidad. De hecho, cuando la Madre Teresa había una frase que decía, ama hasta que duela, yo no entendía, ¿no? Pero claro, ella hablaba de ese dolor en donde cuando uno realmente ama y quiere empezar a ayudar, ¿no? O sea, en ese servicio y en ese altruismo, te duele el dolor del otro, pero es desde el amor. En cambio, el otro es ese sufrimiento, como dices, del apego humano para tapar vacíos, para llenar esos vacíos existenciales o para tratar de sanar esas heridas que no es desde ahí, ¿no? O sea, tal cual. El camino del amor lo emprendemos primero descubriendo lo que no es amor. Y bueno, son esas experiencias que se sufren, ¿no? Como Romeo y Claro. Julieta, la tragedia, la novela, todos los tangos acá argentinos. Ahora, ahora el La, punto es cómo apurar ese proceso, porque a veces uno se puede quedar pegado en eso quizás toda la vida, o qué sé yo, 10 años, 20 años. Quizás lo importante aquí es acelerar y que ese dolor dure menos, ¿no?
Bueno, lo que pasó a partir del 2020 fue una ayudita, digamos, ¿no? Cuando todo el mundo se cae a pedazos y aparece, bueno, se nos presentó todo el tiempo, se nos sigue presentando la finitud humana, la muerte es como la única certeza que podemos tener, pero nadie quiere saber nada y obviamente no vende la muerte, porque si no, no te pueden vender la fórmula de felicidad que te compres en el shopping, nada. Porque, pero bueno, digamos que cuando se viven situaciones así trágicas, ayudan para abrir esa pregunta. Y si no, lo que por lo menos yo siempre hablaba con mis pacientes, cuando uno ya se cansa de sufrir, cuando uno dice, bueno, basta de esto, porque además uno después ve la repetición, ¿no? O sea, uno puede cambiar de relación a pareja, pero decir, esto ya lo viví, pero esto ya lo viví. Entonces llega un momento y dice, bueno, basta, o sea, o me toca a mí siempre esto o algo hay. Cuando uno ya se hace alguna pregunta, ahí da la posibilidad a cambiar, a que esa repetición cese, ¿no? En psicoanálisis se habla recordar, repetir, reelaborar, la triple R. Cuando uno empieza a recordar, a asociar, que de la historia también uno está repitiendo en los vínculos actuales, entonces ahí se da cuenta que uno no está eligiendo libremente, sino que hay algo que lo lleva a uno a tener ese tipo de vínculo. Es ahí donde empieza a reelaborar la historia, a contarla desde otro lugar, a perdonar, en cuanto a dejar de juzgar, porque los padres, mal o bien, hicieron lo que pudieron, algunos más, otros menos, pero bueno, cada uno hizo lo que pudo, y desde ahí uno puede empezar a elegir qué es lo que quiere para su vida, y obviamente siempre va a elegir el amor, ¿no? Y ahí es como reescribir la historia. Pero yo creo que el límite es el hartazgo, ¿no? O sea, que a veces cuando una persona está harta, no da más, es una buena señal, ¿no? Porque ya después de ahí todo va a ser nuevo, paso a paso, pero ya va a dejar de repetir. Por eso es el no tener mucha tolerancia a lo que no hay que tolerar. Yo creo que es por ahí. Toda la razón. Bueno, recordemos que estamos en Conversando Positivo, conversando con Munay, que vive en Argentina, y les habla Edgardo Fogel. Respecto a eso, Munay, en el libro tú después de eso como que pasas ya a una reflexión en términos de que te empiezas a dar cuenta que no todo pasa por la razón, ¿no? Claro, claro, Ya claro. que hay que ir perdiendo el juicio a través de la razón y conectarse más con el corazón, con un amor más profundo. Claro, claro. Yo tenía, por un lado, lo artístico me conectaba con el sentir, con el mundo invisible, con lo lúdico, con lo creativo, con la niña mágica. Después mi parte más mental en cuanto a encontrarle explicaciones estaba siempre como las dos partes. Y después tenía una particularidad que después con el tiempo supe que tenía que ver con esto de ser índigo, ¿no? O sea, en donde podía percibir más el mundo sutil, el mundo invisible, tenía como una sensibilidad más desarrollada, lo cual no me era fácil para vivir en el mundo, porque obviamente el caos y la confusión... Perdón, se está escuchando ruido, ¿no? No. ¿Qué quieres que avisen? Porque entra ruidos, estoy cerca de una calle, pero si no me avisas. ¿Me escuchas bien? No, yo te escucho bien, sí, pasó el Perfecto. ruido, pero ya pasó ya. Sí, ahí estoy justo cerca de la calle, se están hablando ahí. Bueno, cosas que pasan. Te decía que sí, que llegó un momento en donde necesité encontrar ese equilibrio, ¿no? Hay una frase que se le alega a Nietzsche, pero algunos dicen que es de Frank, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende, ¿no? O sea, si bien hay cosas que podemos entender, pero también hay otras cosas que solo se trata de sentir, ¿no? Y habrá veces que con el sentir alcanza y habrá veces que hay que comprender un poquito más. Eso ya va a depender de la naturaleza de cada uno, ¿no? O sea, de la necesidad que cada uno tenga de comprender o de sentir. Yo creo que es la combinación de ambos, ¿no? Porque por algo Sí. tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo físico, o sea, cada cuerpo tiene una función. Y me parece que hay que darle de comer un poquito a cada uno para que estén tranquilos, ¿no? Por lo menos así lo aprendí yo. Claro, yo creo que ahí también uno tiene que ir aprendiendo, que es un tema hoy día que se habla tanto del desarrollo de la conciencia, empezar a reconocer lo que no somos, porque, claro, somos esos cuerpos, pero esos cuerpos no es la esencia. Claro. Esos cuerpos son parte de nuestro transporte en esta tierra, ¿no? Tal cual, sí, es la famosa pregunta cuando yo descubro en cuanto a
empiezo a jugar con esto de quién soy, ¿no? La pregunta del millón. Todo el mundo tendría que hacerse la pregunta, pero también respondérsela, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? Entonces, cuando empezaba a jugar con esto de, bueno, soy Munay, entonces no pregunté tu nombre, te pregunté quién eres. Bueno, soy argentina, no te pregunté tu nacionalidad, te pregunté, soy mujer. Bueno, y así, claro, uno llega con el género, el nombre, la edad, la nacionalidad, la profesión, y que uno termina diciendo, bueno, no sé quién soy, lo cual estamos más cerca de la verdad, ¿no? Porque en términos socráticos, solo sé que no sé nada, ya sé algo. Entonces, al decir no sé quién soy, nos acercamos un poquito a descubrir qué somos. Soy, el famoso yo soy. El ser es, punto. Todo lo demás son experiencias o cualidades. De hecho, tampoco somos humanos. Estamos viviendo una experiencia humana, ¿no? Una experiencia del ser humano. Cuando nos morimos, el ser sigue y no sigue siendo humano. Sigue en otro juego y en otro espacio-tiempo o en otra realidad paralela, ¿no? Pero tal cual como dices, no somos un cuerpo, no somos los pensamientos, somos la nada. Y eso es paradójico, ¿no? Porque yo o sea, puedo dar fe que es verdad, que no es una teoría, porque tuve una experiencia, entre las muchas que tuve una experiencia del desprendimiento del alma del cuerpo físico. Lo que uno podría llamar muerte, pero no necesariamente, o sea, mi cuerpo seguía donde estaba, pero tuve esa experiencia del desprendimiento del alma y sentí todo lo que describen los libros, ¿no? De esa experiencia de morir en donde se sentía esa especie como de vacuidad, de vacío, pero no de un vacío de la nada, sino lleno del todo, ¿no? Como esa fuerza centrípeta poderosísima que absorbe y a su vez expande. Tenía una sensación indescriptible, ¿no? O sea, si te digo que sentía paz, era mucho más que eso, muy placentera, que es más, mientras lo vivía yo decía, esto debe ser morir, pensaba, ¿no? Porque realmente no quería volver, quería quedarme ahí. Y después con el tiempo, sí, descubrí que esa era la experiencia. Yo tenía ahí la pregunta de por qué no se le permitirá a más personas vivir lo que yo había vivido, porque a partir de ahí ya el miedo a la muerte y llorar al otro pensando que desaparece, o sea, ya está la experiencia y bueno, obviamente que fracasaría el instinto de supervivencia si todos supiéramos ya lo que va a pasar después de morir, ¿no? O sea, la idea es apegarse un poquito a la vida para seguir jugando el juego acá. Pero sí, Ahora viví esa experiencia. igualmente, perdona, igualmente podemos ir haciendo más conscientes, por ejemplo, los viajes astrales, es decir, salirnos del cuerpo, porque en la noche, de hecho, cuando Claro. estamos durmiendo constantemente, nos estamos saliendo del cuerpo físico. Es inevitable, sí, eso es inevitable. Bueno, y cuando investigué el desdoblamiento del tiempo a través de Jean-Pierre Garnier y después hice una metodología, estoy hablando de 2014, con Casado, Alejandra Casado, ella implementa una metodología que ahora ya ahora se dedica a ella a otra cosa, hice todo el trabajo para conectar con el yo futuro, ¿no? Porque si el tiempo es circular, como lo explica Einstein, entonces podemos ir al pasado y al futuro y cambiarlo. Así que yo estaba fascinada con esa posibilidad. Y todas las noches, sí, le daba las órdenes a mi yo doble. Viví experiencias muy interesantes, pero después te cuento ya mi recorrido, ¿no? Con todo eso, porque también mi parte de investigación hice de todo, lo que se te ocurra, ¿no? Experiencias habidas pasadas, bueno, futuro, desdoblamiento del tiempo, todo lo que tuviera la posibilidad de conocer, recorrer y por supuesto también para vivir mi proceso lo hacía. Pero después terminaba viendo que lo que yo siento es que todo eso es posible, es real, pero también llega a ser por momentos como una distracción, ¿no? Porque esta cosa de querer activar la final, el tercer ojo, los ángeles, arcángeles, los pleiadianos, para, y además, ¿sos feliz? ¿Estás en paz? ¿Qué pasa con tu economía? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tus vínculos? ¿No? O sea, como que uno digamos, quiere irse cada vez más a esas experiencias y por lo menos a mí me pasó que en un momento terminé disociada, vivía más en esos planos y yo decía, no, espera, quiero vivir más experiencias humanas, ¿no? Entonces ahí fue que creé la metodología y para obligarme de alguna manera a vivir más experiencias humanas, porque cuando estemos del otro lado, el cuerpo, o sea, es acá, la experiencia humana es acá. Después vamos a tener las otras experiencias, no nos vamos a perder nada de eso, ¿no? Pero bueno, sí, Es es hermoso. buen punto el que planteas, porque muchas veces yo he visto muchas personas que se vuelan con ese tema
pero en el fondo no hay un desarrollo, no hay una evolución de conciencia. Claro. Eh, Y te digo más, esto, o sea, yo voy a empezar a hablar de esto, pero quiero ser cuidadosa porque me parece que es importante ser criterioso. No consigo sí, la crítica, no consigo la crítica en el sentido porque no sirve de nada, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los que hablan de la quinta dimensión y hablan del sistema, la Matrix, terminas haciendo lo mismo, pero en el sentido contrario, criticando cuando lo más importante es proponer lo nuevo y mostrar hacia dónde sí, podemos crear algo nuevo. Pero sí me parece importante ser criterioso porque a nivel a nivel psicológico, o sea, como psicóloga, digo, como profesional de la salud, es muy fina la línea entre el que percibe mundos paralelos o canaliza a una psicosis esquizofrénica, un delirio místico. O sea, digo, hay estructuras, y es más, hay personas que yo cuando las escucho me doy cuenta que no, si bien no tienen una estructura patológica, pero se compraron un cuento que después se presentan como, se ponen título de comandante, no sé, de galáctico, viste, soy secretaria cósmica, digo, no, dale, y en realidad no me preocupa tanto lo que ellos dicen, sino lo que la gente después les cree, ¿no? O sea, es como, eso es lo más preocupante, porque sí, me sí, es parece que hay verdad. que tener un poco no sé, de sentido común, ¿no? O sea, yo todavía soy un poco cuidadosa de las cosas, de la información que recibo. ¿Sabes por qué, Edgardo? Porque está la subjetividad de la mente individual interpretando todo eso. Entonces, Sí, cuando alguien va a que le canaliza un mensaje de los pleiadianos, de los arcángeles, mirá que yo, el título de mi libro me lo dio una paciente que había fallecido. O sea, yo me puedo conectar con personas fallecidas, pero todo va a estar tamizado por sí, mi subjetividad. ¿Me explico? sí, Entonces yo no puedo ir después a decir, esto es así. No sé, es lo que yo recibo y como yo lo tomo, pero es tan es subjetivo verdad, todo que me es parece que verdad. hoy en día hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque puede condicionar al otro a que tome una decisión equivocada, ¿no? O sea, Cierto, el cierto. tarot es hermoso y Freud le encantaba, a Jung le encantaba la simbología del tarot, pero después de ahí uno va a alguien que te lea el futuro y vos a tomar decisiones en función de lo que te dice. Es tremendo, ¿no? Eso, y mucha gente crea un Sí, gran negocio de eso también, pero bueno. es verdad. Ahora no hay mucho que hacer hoy día en estos tiempos, porque con el nivel de tecnología que tenemos, con redes, todo, prácticamente está todo abierto. Entonces Sí, también ya es un tema de resonancia cada uno, pero sí es claro, importante lo que planteas también como profesional en el tema de la mente, plantear las advertencias y también la advertencia de que cuando uno entra en planos invisibles que no conocemos, también existen otras energías que también uno no sabe qué te pueden provocar. No, tal Entonces, cual, tal cual. La sí, mente es poderosísima, pero sí, yo le tengo mucho respeto. Yo tuve muchas experiencias, no sé, percibir puertas dimensionales, vi desmaterializarse o sea, yo vi cómo somos vacíos, vi desmaterializarse, bueno, las puertas dimensionales, que son las que habla Einstein, en Machu Picchu, en Ongamira, las vi, las presencié, o sea, no me las imaginé, y no, siempre me preguntan, ¿tomaste algo? ¿Fumaste algo? O sea, nunca probé nada de ningún tipo de sustancia ni nada, porque hay gente que provoca esos claro, estados a través de alucinógenos o marihuana, y yo conociendo la mente, conociéndola en profundidad, porque solamente un psicólogo puede saber cómo funciona el aparato psíquico, después obviamente uno se especializa, pero hay que hacer un conocimiento profundo de la psiquis, le tengo mucho respeto, porque uno puede estar abriendo una puerta a algo que después uno no ¿Y qué sabe cómo qué manejar. significa para ti que tú abriste una puerta dimensional? No, no, O que develaste una sí, no, puerta. sí, mira, en Machu Picchu, lo de puertas dimensionales, tuve dos experiencias, una en Machu Picchu y otra en Ongamira. Yo viví una experiencia que la relato ahí en el libro, cuando Sí, yo la viví no sabía que era una puerta dimensional ni nada, después cuando recibo a través del pensamiento información y mis experiencias son así, yo vivo una experiencia, cualquiera sea, después en parte me llega información a través del pensamiento y después me pongo a investigar lo que dice la ciencia, lo que dicen otros y ahí puedo encontrar la explicación total. Yo vivo una experiencia en donde la de Machu Picchu fue impresionante porque de repente estoy viendo montañas, bueno, Machu Picchu, montañas sí, maravilloso. cinematográficas Sí. y de repente un sector
deja de ser tridimensional, o sea, dejé de verlo en la tridimensionalidad, espacio, ¿no? Como es el largo, alto y profundo, claro. se transformó en una especie de telón, como si fuera un telón, como una pantalla de cine, Ya. se convirtió en una pantalla de cine, como de Truman Show, ahora que me acuerdo, se convirtió en una pantalla de cine. De repente, la pantalla de cine se empieza a mover como si alguien moviera una sábana, como si alguien flameara una sábana. Bueno, por supuesto que cerraba y abría los ojos porque al principio dudaba si estaba viendo bien o qué era lo que estaba pasando. Y después empezó a desmaterializarse. ¿Viste como cuando una imagen empieza a pixelarse, que se va abriendo, como una fotografía Sí. se abre? Empezó como a desmaterializarse y volvía a la imagen compactada. Se empezaba, y así varias veces, hasta que después volvió toda la normalidad. De hecho, yo estaba con alguien, con un guía, y lo único que atiné a preguntarle es, ¿estás viendo lo mismo que yo? Porque en el momento todavía no sabía lo que estaba viendo. Ya. Y como vivía muchas experiencias así raras, no es que en ese momento me ponía eufórica o mirá, no, yo me quedaba tranquila observando y confiando, esto se los aconsejo para cuando vivan una experiencia así, confiando que después me iba a llegar la información de lo que estaba viviendo. A los 2 días en Aguascalientes me pasó exactamente lo mismo y ahí me entero que estaba frente a una zona que decían que había una puerta dimensional, después investigo, Einstein habla de las puertas dimensionales, que son vórtices energéticos que existen en el planeta, en el Tíbet, en Shambhala, en la ciudad de Erx, en Capilla del Monte, bueno, ahí en Machu Picchu, en varios puntos, son sectores en donde la energía vibra a otra velocidad, son como portales. Hay personas que las pueden percibir, otros que supuestamente lo atraviesan, yo no llegué a tanto, se Exacto. supone que si se lo atraviesa se van a otro universo paralelo, ¿no? Digo se supone porque después leí un montón de libros fascinantes, pero me quedé con lo de Einstein, ¿no? Porque realmente ahí entendí en esto de según cómo vibra la energía, uno ya deja de percibir en esta realidad y puede percibir en otra realidad, ahí dependiendo del estado de conciencia. Y mucho Claro. más que la NASA en el año 2010 corrobora esa teoría de Einstein como un hecho científico. O sea, las puertas dimensionales es un hecho científico, después está el que las percibe, no las percibe, el que las ve, no las ve, y después el que cree y no cree, porque como no vive ninguna experiencia, ya después es una cuestión de fe, no creo. Yo doy fe que percibí eso y no sé, ¿qué más puedo contar? Más que me quedó la Bueno, experiencia de que existen más cosas de las que uno puede imaginar, ¿no? eso se explica también muy bien en el libro, me parece que se llama El Campo, no sé, pero que en el Sí. fondo estamos hablando como que una gran nube, como es la nube hoy día, donde uno sube toda la información, donde un gran campo que está toda la información del presente, el pasado y el futuro, y dependiendo de la frecuencia vibratoria, es como uno se conecta a ese campo. Tal cual. Bueno, en la Sí, película Avatar también muestra muy sí, ahí bien lo cuando habla, uno sí. se apoyaba. Yo cuando vivía en la naturaleza era la interconexión pura. Un día me perdí en el Uritorco, bajando el Uritorco. Estaba sola, a poco de ponerme a llorar porque bajaba la temperatura. En el medio del Uritorco quedarme a pernotar era un riesgo, un peligro. Podía morir de hipotermia mínimo. Bueno, y me acuerdo que me conecto con la Pachamama, le pido por favor que me ayude, aparece un pájaro, se posa en un pájaro negro azabache, nunca me voy a olvidar, con el pico naranja fluorescente, hermoso, se apoya en un sector y intuitivamente lo empiezo a seguir. Volaba unos metros y yo lo seguía, después volaba otro, hasta que en un momento se posa en una roca gigante y vuela. Y ahí había una flecha indicando, señalando el camino, ¿no? De la salida. O sea, todo eso es el entramado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si uno está muy preocupado en cuestiones muy terrenales, que el dólar, que, Sí, que claro. las cuestiones, eso no se puede percibir, pasa a ser no sé, pero Sí. cuando uno va un poquito hacia adentro, es cuando más va hacia afuera a nivel del cosmos, ¿no? Del Sin universo. duda, sin duda. Yo creo que estos tiempos de transformación también son importantes para que nosotros nos planteemos de que la vida es mágica y es un misterio y que somos muy ignorantes. Y por lo tanto hay que abrirse a todo el campo de posibilidades, ¿no? Claro, Eh, sí, yo siempre, a ver, a pesar de haber vivido muchas experiencias,
siempre dejo todo ahí como, no puedo asegurar nada, ¿no? O sea, no, porque como también sé cómo funciona la mente y sé que todo está en la mente, Sí. yo a veces digo, yo qué sé si después me muero y todo esto era parte, me entero que todo esto era parte de la película que yo la iba diagramando todos los días, no sé, ¿viste? Entonces, ahora, sí, lo que sí sé que es real, y en eso sí me trato todo el tiempo de recordármelo, es en lo que sentimos, en el amor, ¿no? O sea, como que eso es nuestra esencia. Entonces, eso sí, no, después todo lo demás es parte de lo que venimos Bueno, haciendo. sigamos con el libro. Si Bueno, no, no vamos a terminar con el libro. Bueno, una etapa de tu vida, digamos, antes de llegar a este domingo 7 de septiembre, donde se supone que tú ya te conectaste, canalizaste. Antes de eso, tú hablas de cumplir un sueño cada vez que lo pensaba parecía imposible. La trampa en la que uno cae cuando va ganando más dinero es gastar y más sumida en un montón de obligaciones. Debía responder al pago de todo el confort con el cual intentaban apagar el vacío. Eso pasa hoy día también con muchísima gente, ¿no? Que de repente uno se mete en la vida y empieza como objetivos materiales, que son parte de la cosa social, que estudiar, después casarse, tener la casa, ser exitoso profesionalmente, pero hoy día tú como psicólogo lo debes saber más que nadie, existe un nivel de depresión muy, muy grande, acá en Chile es muy grande también, y principalmente debido a un vacío existencial. Tú viviste ese vacío existencial con lo que yo estoy leyendo. eh, ¿Cómo puedes transmitir cómo, cómo saliste de ese vacío existencial y cómo te diste cuenta? bueno, yo creo que ahí sí, creo que me jugó el destino, porque cuando yo vendo todo para irme a vivir a México era para triunfar como actriz, mínimo Hollywood, o sea, que pura reconocimiento y fama y todo. Pero claro, resulta que cuando desarmo mi vida en Buenos Aires, empiezan a surgir esto de, no sé, me invitan a Machu Picchu, no estaban mis planes, es más, dudo de ir. Después me invitan a Capilla del Monte, en donde empiezo a tener todas estas experiencias y claro, ahí ya no quería saber nada pero había desarmado mi vida, o sea que tenía que ir sí o sí a trabajar como actriz. Claro, O sea, como que, digamos que el camino me fue llevando a vivir experiencias que después comprendía que eran parte de la sincronicidad para comprender dónde estaba realmente lo esencial, lo importante, la verdad. Hay que ir tras los sueños, porque si yo no hubiera hecho todo claro, eso para lógico. ir para México, que después fui, pero bueno, duré muy poco porque como ya había empezado a vivir todas esas experiencias en el medio de la naturaleza, quería volver a esos lugares que ahí sí me había sentido llena, plena. Esos fueron los mejores años de mi vida en el sentido de sentir la completitud, el estado de expansión, la comunión con el cosmos. Yo vivía sola en Capilla del Monte y después me quedé a vivir años ahí y muchos me preguntaban, ¿no te sentías sola? O sea, me sentía acompañada por la luna, por las estrellas, por los árboles, o sea, era todos los días era, a veces lloraba de felicidad, o sea, llegar a tener esas experiencias realmente, pero bueno, si alguien me lo decía tiempo atrás, en donde yo estaba preocupada por mi 0 kilómetro, mi título, o sea, no, olvídate. Por eso hay que dejarse llevar por la intuición y las señales Por las y señales, claro. confiar, porque, bueno, también lo que vos decías es algo cultural, ¿no? El tema de ir tras esos objetos señuelos que en definitiva no nos van a llenar, porque en culturas más aborígenas, nada, saben que todo eso, o sea, se conectan, están conectados con otro disfrute, ¿no? Con otras Cierto. experiencias. Pero es Bueno, y verdad. ahí, y después de todo ese proceso que tienes más cosas que después a ver si las alcanzamos a conversar, llegas como a una conexión, ¿no? Tú lo hablas de domingo 7 de septiembre, encontré a Dios. Lo hablas, Claro, sí, esa ¿no? fue una experiencia impresionante que fue ahí en Vipassana, que fue a un retiro que me invitaron. No es que yo quería meditar, por eso también ahí fueron puras casualidades y sincronicidades, porque sin buscarlo encontraba, ¿no? Esa frase de no busques para encontrar tal cual. Y Pero digamos bueno, que perdón, esa experiencia vipassana, digamos que son 7 días, ¿no?
10 Son días, 7, 10 días se 10 completó días, el año. Sí. 10 días Es una de... tortura, no lo Es una recomiendo. tortura, sí. Pero bueno, pero yo claro, en ese escenario estaba viviendo otra experiencia que nadie sabía, porque como todos estábamos en posición de loto meditando, nadie sabía dónde estaba yo adentro de mi cuerpo o dónde había ido, ¿no? Entonces era la preparación a lo que después ya fue escribir Habla con Dios. Y sí, un 7 de septiembre fue una experiencia así que marcó un antes y un después, porque tras un mensaje que recibí de una paciente que había fallecido, que se me presenta a través del pensamiento, ¿no? O sea, como con total naturalidad, yo siento el deseo de invocarla, ella se presenta y me da un mensaje. Y dentro del mensaje está la invitación a que abra la conversación con Dios, porque todavía yo tenía muchas preguntas y se las hacía a ella pensando que estando del otro lado, yo tenía la fantasía de que las personas cuando morían tenían todas las respuestas de todo, pero la verdad que no. Cada uno tiene las respuestas de su alma y como proceso individual. Por eso me dice, si querés saber algo más, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Y se despide repitiéndome 3 veces, habla con Dios, habla con Él. Y ahí, 7 de septiembre, empezó la conversación, pero ya era un ida y vuelta, ¿no? Fue muy Ahora, impresionante, fue muy ahora tú, impresionante. Muney, cuando dices hablo con Dios, habla con Dios, el Dios es por poner un nombre, ¿no? Porque en el Claro. fondo no es que como a uno lo enseñaban cuando chico, que era un Dios fuera de uno, como que estaba mirando. Tú estás hablando de esa energía universal que nosotros estamos conectados también a esa esencia, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. A ver, Dios no creó la religión. El ser humano intentó crear a través de las religiones una comprensión de Dios. Lo que pasa es que después lo usó para manipular y Claro, para otras el cosas, ¿no? poder. Para que, pero bueno, sí, Dios, yo cuando hablo de Dios hablo de inteligencia, o por lo menos cuando yo me conecto con esa presencia, es eso, ¿no? Es presencia, es amor, es inteligencia. Y es algo que ni siquiera lo podemos, o yo por lo menos no lo puedo, me quedo sin palabras, ¿no? Pero Claro, que es real, es real. O sea, si hay es algo de lo que abstracto. no tengo duda es de eso, ¿no? Es más, hay muchas maneras de nombrarlo: Dios, amor, vida, universo, el todo, la nada, vacío, aquello, el es. Bueno, hay como un Sí, listado interesante. ¿verdad? Cada uno que le ponga el nombre que sea. Pero eso que está ahí, ¿no? Eso que, llamarlo como quieras, pero sí, sí, no es el Dios de Correcto. ninguna religión. Bueno, y de ahí surgen un montón de conceptos y enseñanzas muy bonitas. Una de ellas, por ejemplo, la tarea de cada ser. Todos somos instrumentos del universo. Todos somos uno, que toda historia responde a una única historia donde siempre se habla de amor a la humanidad. De una forma, tú estás planteando que todos somos instrumentos y que todos tenemos una tarea que en el fondo es amor a la humanidad, ¿no? Dar y dar amor a la humanidad. Claro, sí, en realidad es paradójico, ¿no? Porque todo ser humano busca amor de muchas maneras. Algunos lo buscan a través del reconocimiento, del ser querido, del ser adulado, del dinero, del poder, pero en el fondo están buscando amor, que es justamente nuestra esencia, ¿no? Entonces Claro, vamos a buscar afuera lo que ya está dentro, pero ese es el camino, el famoso camino del héroe, ¿no? Ir a buscar para después darnos cuenta que nunca nos fuimos de casa y que nunca dejamos de tener aquello que deseábamos. Pero es parte del proceso, ¿no? Pero, y tal cual, cuando nos conectamos con ese estado, por lo menos yo y mucha gente, de hecho hay muchos documentales que hablan hay una llamada revolución altruista, ¿no? Muchas personas que en determinado momento bueno, cansados de la vida que tenían o una enfermedad que los deja ahí al límite, empiezan a transformar su vida también generando desde el altruismo, sintiéndose útiles por lo demás, y eso realmente es un acto de amor que llena el alma, ¿no? Y es un camino muy interesante, y un camino sin fin, porque cuanto uno más da, más recibe, más quiere dar, y así se empieza a hacer como la reciprocidad. claro. Que esa es una ley tan que todos desde chiquititos nos deberían enseñar, ¿no? Mientras más demos, más vamos a recibir y que todos hemos recibido un regalo y que ese Claro. regalo lo tenemos que dar y vamos a recibir más regalos después, Claro. de Bueno, vuelta. ahora por suerte está cambiando, ¿no? Sí, Hay está cambiando. como, bueno, la educación Waldorf en Sí, en otros países ya la educación es en medio de la naturaleza, está como cambiando un poquito el sistema también por los niños que están naciendo con otra mentalidad, ¿no? Con otra claro. información. Pero Ahora, sí, así debería ser. lo que tú dices ahí también es importante respecto a que uno tiene que como ir identificando, encontrando el don.
el don de uno, que es el regalo que uno tiene para poder aportarlo. Y con ese don aportamos a la creación, aportamos a la expansión de conciencia. Sí, eso tiene que ver también cuando muchas personas se preguntan, ¿no? Por el propósito, ¿cuál es mi propósito? Hay un propósito universal que es venir a experimentar el ser en esta vida, ¿no? O sea, y eso todo, para lo cual todo lo que hagamos está bien como parte de la experiencia, ¿no? Pero después sí es cierto que hay algo que a cada uno le mueve, ¿no? Lo apasiona. Y hay personas que realmente, y esto lo digo como psicóloga, hay personas que no saben que le apasionan por su historia o porque, no sé, por cómo hayan vivido, no saben. Entonces ahí yo los invito a que sean como curiosos, como ese niño que, imagínate que llegaste a un planeta llamado Tierra y bueno, y tenés que vivir una experiencia, ¿no? Empezar como a averiguar, a fijarte qué hay, y después, como dijiste hace un rato, por resonancia te van a empezar a interesar algunas cosas y no otras, y es ahí donde tenés que seguir el camino porque vas a desarrollar a través de lo que te apasiona, a través de lo que te da placer por el solo placer de hacerlo, tu vida. Porque si no existen personas que le encante cocinar y yo me moriría de hambre, por lo menos porque yo no sé cocinar. Entonces, si no hay gente que le guste, yo siempre le pregunto, ¿no? Cuando me subo a un taxi o cuando estoy con alguien, ¿te gusta tu trabajo? ¿No? ¿Le gusta? Yo digo, no hay nada más lindo que a cada uno le guste hacer lo que está haciendo, porque eso va a hacer que lo disfrute y lo haga con amor. El problema es cuando no, cuando lo hacen porque creen que lo tienen que hacer o porque, bueno, por otras cuestiones. Pero todos tenemos que conectarnos con nuestros intereses y nuestras pasiones y desarrollarlo. Y en paralelo, bueno, depende de la vida que cada uno tiene, ir haciendo otras cosas hasta que pueda dedicarse al 100% y ahí están también los dones y talentos, claro. Cierto, cierto. Bueno, después otras cosas que tú transmites que te canalizaron. Algo lo dijiste ahora antes, pero bueno, por un lado hablas de la voluntad de Dios, que estamos todos juntos en esto y finalmente siempre están mostrando que un Dios externo, pero que de fondo es interno, que es como hablándose a uno mismo, ¿no? Claro, Eh, bueno, tal cual. Ay, sí, sabes que yo en un momento de tanto canalizar, porque, no sé, una oportunidad tenía tanta conexión con mi ángel, yo tenía trastornos alimentarios cuando era adolescente. Realmente es terrible porque es como una adicción para el que padece esa sí, problemática, ¿no? Y es muy difícil salir de eso. Y la verdad es que fue o sea, una vez encerrarme prácticamente a escribir todo lo que mi ángel me dictó para comprender el proceso, la experiencia y realmente me curó, porque yo con el tiempo, o sea, hoy no sé lo que es tener ese tipo de problemática, ¿no? Entonces tuve muchas experiencias desde Jesús como maestro, no como religión, sino como guía, Dios, el ángel, personas fallecidas. Entonces, en determinado momento me preguntaba, ¿no? Digo, bueno, pero pará, ¿cómo sé que es esa información? ¿Cómo no la estaré confundiendo? ¿Cómo sé que no soy yo, que es él? Bueno, y en claro. definitiva, claro, cuando llegué al punto de pará, si todos formamos parte de ese ser uno, de ese ser único, del Ah, cual venimos como punto original, sos Dios y a su vez Dios es Dios y vos sos vos, pero vos sos claro, él y él es, o sea, es como, no pasa nada, sí, ¿no? Todos sí, somos sí, parte del todo, claro. pero sí, tal cual. La gran dicotomía divina, todo es y no es al mismo tiempo. Sí, pues existe la gran máxima que dice uno en todos y todos en uno. Todos en uno, claro, sí, sí, es verdad. Es decir, Lo mismo. entonces, y cuando se habla también de las dimensiones, que se habla que uno está en distintas dimensiones. Claro, sí, sí, en universos paralelos, eso cuando me lo Claro. explicaron yo dije, wow, qué interesante, Entonces, ¿no? claro, y otro punto que es muy importante encuentro yo, que no existe, todo es perfecto, no existe la equivocación ni el error. Tú hablas que ese no es más que un disfraz, un señuelo, una emboscada para atraer lo que tu alma necesita experimentar a cada momento, en cada paso del continuo avanzar. Es decir, eh, Eso sí, ese era tomar todo mira, como mi gran... experiencia, ¿no? Ay, no, ¿Mm? sí, ese era mi gran y sigue siendo. A veces me olvido y digo, pero espera, si yo lo canalicé, se me explicó con lujo de detalle, porque para mí mi pregunta era, eh, además, hice tantas cosas, ¿no? Yo de México fue de un día para el otro que me tomé un avión y me fui de nuevo a Capilla del Monte. O sea, era como, no fue algo como un proceso, que no, eran cosas. Entonces dije, después me arrepentía, digo, uy, me tendría que haber quedado en México. Entonces vivía sintiendo la culpa de haberme equivocado, de si hice bien las Mm. cosas, si tomé malas decisiones, bueno, cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado allá, en fin.
Entonces, en una experiencia que tengo ahí en Vipassana también, se me muestra como si fueran mis futuros posibles. ¿Cómo sería mi vida si hubiera seguido en cada uno de los caminos que supuestamente creí que me había equivocado? Y cuando vi cómo sería, cómo por ahí es lo que tú dices, tal vez me vi en un universo paralelo y la verdad es que no me gustó mucho. Dije, no, prefiero estar donde estoy, y ahí entendí por qué no había sido un error. Y esa información, tal cual como lees de ese mensaje, se me explica que en realidad, esto es importante, ¿no? Porque mientras uno, viste que se habla del libre albedrío, que también es todo un tema. Bueno, Sí. libre albedrío. La verdad es que no hay tanto libre albedrío. A mí se me explicó que no, porque en realidad está lo que nuestra alma ya diseñó antes de nacer, del cual no nos podemos escapar, y después está todas las memorias inconscientes de nuestro pasado, que están ahí llevándonos por un camino que no tenemos ni idea por qué elegimos lo que elegimos y por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí entendí, y me lo trato de recordar cada vez que me angustio o me preocupo, que la única libertad que tenemos es cómo vamos a vivir aquello que ya está escrito antes de nacer. Y ahí sí, ¿lo vamos a sufrir o vamos a abrir la pregunta de para qué estamos viviendo esto? ¿Nos vamos a negar a vivir lo que estamos viviendo o lo vamos a aceptar y vemos qué podemos hacer con esto? O sea, ahí está qué diseño hacemos con eso que ya está ahí, ¿no? Y que no lo podemos cambiar. Yo sé que esto es todo un tema, porque hay gente que está con que sí, crea tu realidad al 100%, tipo llame ya, y no es tan así, o sea, no es tan fácil, digamos, pero bueno, Pero entiendo bueno, que también hay mucho marketing de eso, ¿no? bueno, por eso que también es un trabajo. O sea, Claro, entonces, tampoco todos llegan al camino final que tenían pauteado, yo creo, inicialmente. Por eso, claro, y por eso que también se plantea, yo lo siento así, que pueden haber muchas vidas o menos vidas, dependiendo de cómo has desarrollado ese trabajo. Porque quizás claro. tenías una meta, un objetivo determinado que no lo cumpliste, posiblemente hay que volver a otra vida a desarrollar de nuevo el mismo trabajo. Claro, hay tantas versiones. Mira, cuando yo leí En Casa con Dios, no sé si lo leíste, de Neil Donald Walsh, me Sí, partió la sí. cabeza porque ahí decían que por ahí te morís y después ahí también te vuelven a preguntar si querés volver, o sea, como todo el tiempo son, y yo digo, uy, qué lío, ¿no? O sea, no sé, no lo sé, pero es muy posible, todas son posibilidades. Por eso lo más importante es, bueno, hagamos lo mejor que podemos hoy, aquí, ahora, para no Sí. arrepentirnos después, ¿no? Lo que sí siento que hay diferencias que si uno desarrolla un camino en una vida material con más conciencia o con menos conciencia, porque Claro, si tú desarrollas tu vida con muchos actos conscientes, es decir, viviendo el momento presente, esos actos conscientes se incorporan a tu esencia, porque lo estás haciendo en forma consciente. Entonces, con eso totalmente. estás aportando a la expansión de conciencia y por otro lado, tú estás incrementando tu propia alma. Entonces, eso es un avance. Ay, Pero si, sí, pas- no, si totalmente, eso pasas sí. tu vida absolutamente inconsciente, programado, como sonámbulo, no creo que avance mucho esa alma, No, ¿no? no, para nada, para nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo a veces trato de, cuando veo, porque obviamente en la realidad, en la Matrix, como se dice, hay de todo, hay muchos Sí, sonámbulos, pues, muchos zombies, pero también es parte de la película que vinimos a vivir, ¿no? por Entonces, supuesto, como, digo, lógico. porque a veces uno es como que, no, pero ¿por qué no despierta? Bueno, es necesario el héroe, el antihéroe, el bueno, el No, malo. claro. Pero sí, es verdad lo que dices, ¿no? Para mí el eje es eso, ¿no? Ser consciente y conectar con nuestra esencia, con el amor. Después de ahí vemos, ¿viste? Vamos haciendo lo que podemos también. No es Y por algo fácil estamos también. acá, y por algo existen los opuestos. Tú lo pones en el libro también. Lo que uno Claro, se resiste, a lo que se resiste, más te va a persiste. llegar, ¿no es cierto? Está el tema de los reflejos, la proyección, Claro, de los claro, opuestos, que también es tal cual. parte que, de hecho, por eso se dice también que hay cola para que quieren venir a vivir experiencia aquí en la materia. Sí, es verdad. Sí, 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 a mí una Eh, vez me lo dijeron, ¿no? Cuando yo estaba todavía que me resistía, que me negaba, que lloraba, que me angustiaba. Me dice, pero vos te pusiste a pensar lo que tuviste que esperar para venir. Y digo, no me acuerdo de eso. Pero es Pero verdad, es verdad, imagínate es la verdad. cantidad de experiencias que hoy día podemos vivir en esta vida. Son Claro, muchísimas. La cantidad de es verdad, relaciones que uno puede tener en una vida, los viajes, la cantidad de experiencias distintas, las relaciones, los trabajos, es etcétera. verdad. Piensa hace 30, 40 años atrás, o sea, la cantidad de No, experiencias es mucho menor a las de ahora.
Y en ese Sí, sí, sentido tú sí. hablas de otra cosa que es muy interesante también, que tiene que ver con más o menos lo mismo, y que tiene que ver con cómo poder aportar hoy día al cambio, digamos, al desarrollo de una nueva humanidad, que es vibrar energías de amor, en vibrar de energías de amor o vibrar en una frecuencia vibratoria más alta. Yo creo que si nosotros vamos cambiando, transformando esa vibración, así aportamos hoy día a la conciencia, ¿no? Claro, sí, cuando se dice, ¿no? Vibrar alto, ¿no? O sea, elevar la frecuencia vibracional. Yo lo único que aclararía porque yo escucho, ¿no? O sea, como investigadora me encanta curiosear y leer y escuchar lo que se Mm. dice y yo digo que a veces puede a las personas sonarle como con una exigencia de tengo que vibrar alto y por ahí se le acaba de morir la persona que más amaba o está en una crisis existencial como muchos. Por Entonces, supuesto. ahora, ¿qué es vibrar alto? Por lo menos en mi experiencia, yo muchos de los mensajes que canalicé y muchas experiencias así como multidimensionales que viví, estaba pasando situaciones de angustias y de caos, pero nunca dejé de ser consciente, como dijiste, o sea, nunca perdía la conciencia del observador. Entonces, si uno está desde ese lugar, no importa si estás triste, igual vas a poder recibir la información, la asistencia o la comprensión, porque a Mm. veces uno confunde el vibrar alto con estar alegre, y no necesariamente uno todos los días está alegre, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que tiene que ver más el vibrar alto con esto de que dijiste de ser consciente, poder ver la película, ¿no? Por más que ese día estemos tristes, es más, si estamos tristes, listo, honremos la tristeza, abracemos la tristeza, lloremos, agotemos la emoción, y después vamos incluso a comprender qué nos decía la tristeza, ¿no? Porque tenemos como una cultura de ser feliz todo el tiempo, y la verdad es que o Toda sea, la razón. o la felicidad es un estado de conciencia, que también ahí lo dice el libro, ¿no? En donde podemos estar tristes también y tal cual, como dijiste. Toda la razón. Y un tema bien clave, que en el fondo eh, yo lo sentí y lo aprendí de esa forma, que aprender a desdoblarse. Es como Claro, estamos viviendo en una película, y en esta película tenemos que asumir muchos roles, y en varios de esos roles posiblemente vamos a sufrir, nos van a pasar cosas, pero siempre tener la conciencia de que somos más que ese rol, ¿no claro, es sí, sí, cierto? bueno, hay muchos Ser actor y caminos. espectador a la vez, digamos. Tal cual. Ay, sí, sí, sí. A mí por eso siempre me gustó, creo, tanto la actuación es lo que más me gusta, Sí, porque pues, es como jugar en la ficción lo que en realidad eso, uno vive en la vida real, ¿no? Pero porque también justamente, estamos actuando personajes. Con la exactamente. excusa de, no sé, yo con la excusa de escritora escribo algo, pero en realidad estoy compartiendo parte Claro, de un recorrido que a otro le puede servir, y así con cada cosa. toda la Comparto razón. totalmente. Sí, el problema es que nos quedamos dormidos. Entonces Claro, nos claro. identificamos a ese rol que estamos A ese rol. actuando, y Sí, sí, creemos sí, que somos ese rol. bueno, lo mismo que se confunde el mensaje con el mensajero. Hoy tanta gente está Sí, dando tanta información y a veces es desinformación. Entonces la gente se apega al mensajero y después empieza a preguntar qué dijo fulanito que hay que hacer, y no, o sea, vos hacés tu vida y tomá el mensaje y hacelo a tu manera, ¿no? Claro. es verdad. Bueno, hablas de tantas cosas. Ay, sí. Bueno, del amor hablas mucho, ¿ah? Hablas del espejo también. Una cosa es que a través del espejo de las relaciones puedes ver reflejado en lo tuyo y respondas a Sí, la pregunta, ¿qué refleja de mí el otro? Y que desde sí, allí puedas tomar lo que veas para que hacerte cargo puedas transformarlo. Pero otra cosa es involucrarte con el otro, engancharte, un poco lo que hablábamos antes, que nos claro. enganchamos. Punto importante, porque hablas bastante de las relaciones, tomar más distancia en Sí. las relaciones. Sí, sí, Eh, sí. En realidad, bueno, las relaciones son los grandes maestros encubiertos, ¿no? experiencias, sí, Porque, sí. claro, ahí están los espejos muy bien, muy de cerquita, donde los cuales no nos podemos escapar tan fácilmente, porque ahí se juegan otras emociones y otros vínculos, pero es donde más podemos aprender de nosotros mismos y donde más enredo hay, ¿no? Por eso las novelas, por eso el Mm. drama, pero bueno, es ahí donde tenemos la posibilidad de conocernos y descubrirnos. Es todo un tema, ¿no? La relación de pareja, bueno, las familias, ni hablar, eh, en fin, pero es donde ¿Y qué, está. y qué recomiendas tú como una activista de esta nueva conciencia, psicóloga además? ¿Cómo podemos ir haciendo nuestro trabajo interno, así en cortito?
¿Cómo podemos hacerlo? A ver, O cómo ha sido tu experiencia, por sí, ejemplo, cómo hacer la autoobservación, cómo sí, ir anotando, cómo asumir perfecto. los aspectos defectuosos de uno para poder Sí. transformarlo. Sí, yo así como tips, digamos que incluso yo también lo hago diariamente, es aquietarnos, o sea, aquietarnos puede ser, no sé, sentarse un minuto, no hace falta Mm, hacer una gran ceremonia, o sea, lo que estamos haciendo, nos sentamos, cerramos los ojos, nos acomodamos adentro del cuerpo, porque ahí recordamos que ni siquiera somos un cuerpo, ¿no? Entonces nos acomodamos adentro del cuerpo, yo por lo menos me acomodo, a través de la respiración chequeo si tengo los hombros muy arriba, si tengo alguna sensación tensa, la relajo. Esto me puede llevar un minuto como mucho. Y después por lo general me llevo las manos al corazón, ahí me fijo también si tengo el corazón acelerado o lo trato como de bajar un poco, y ahí me hablo, ¿no? O sea, porque incluso cuando hay un curso que ahora lo voy a dar junto con telepatía, mediunidad y canalizar, lo que más les hago hincapié a las personas que primero abran la comunicación consigo mismo antes de querer hablar con, mm, ¿no? O sea, porque si vos generás ese vínculo con vos mismo, generás tu propia pareja, tu propio encuentro, no solo nunca más te vas a sentir solo, porque la soledad en realidad es esa desconexión con el ser, mm, sino que vas a tener tanto registro de vos mismo que también vas a poder tener más claridad cuando estás percibiendo lo del otro, porque hay mucha confusión también, ¿no? Creyendo que uno piensa lo que piensa y en realidad no son tus pensamientos. Viste un rato de más la tele y ya te entró información que no te tenía que informar, o estuviste mucho tiempo con gente que no tenías que estar y después te quedó la cabeza con un montón bueno, lo mismo a nivel sensorial, ¿no? Entonces, la idea es todo lo que nos permita estar hacia adentro, es más, un par de minutos por día, todo lo que nos permita conectar con lo creativo, hablar con nosotros mismos, en mi caso la escritura, escribir fue mi herramienta, o sea, era como hablar conmigo y ahí fue que se abrió la experiencia de canalizar, pero todo lo que nos permite ir hacia adentro y conectar, hablarnos, es empezar a tener registro de lo que nos pasa, ¿no? Y después de ahí, bueno, conectar con lo que cada uno sienta. Hay algunos que les gusta la danza, otros la cuestión más de la energía, otros con la investigación. Cada uno tendrá como su camino más favorito. Y sí, esto lo pido por favor, armar el propio criterio, ¿no? Ser criteriosos a la hora de mm, poder discernir todo lo mm, que entra como información y filtrar. Y recordar que hay una mente individual, entonces lo que el otro piensa no necesariamente es lo que yo voy a procesar también, o sea, elegir sí, qué sí, elijo pensar, qué elijo sentir en función de lo que quiero pensar y lo que quiero sentir. ¿Y qué es lo que todos queremos? Ser felices, estar en paz. sí. No hay mucha vuelta con eso. Así que yo recomiendo eso, ¿no? Es lo que hoy a mí me funciona. Así Fantástico, fantástico. que Importante lo que planteas, el saber discernir, ¿no? Porque muchas sí. veces no hacemos discernimiento. Y bajo el punto de vista de discernimiento, ¿cuál uno podría decir que es la diferencia cuando en uno está actuando el alma y cuando está actuando el ego? Eh, Bien, y el ego siempre nos va a llevar, siempre con el ego nos vamos a sentir insatisfechos, que no fue suficiente, alguna crítica, autocrítica, no nos va a dejar así como, wow, qué bueno que está esto, no, nunca. Entonces, el alma sí, es más, el alma nos hace sentir que está todo, que ni era necesario hacer nada, que está todo bien tal cual como está todo, ¿no? Porque el alma te conecta con tu eternidad, con lo esencial, o sea, pero el ego siempre siempre va a tener un pero. Entonces esa es una buena manera de decir, bueno, no, acallarlo o por lo menos también abrir la conversación de engañar al ego, ¿no? Y amarlo también, porque hay mucha gente que también cae en esto de matar al ego, el enemigo. No, es parte del juego. Sí, Amalo, matalo de amor, de última. Y ahí lo buenísimo, desarmás. Sí, pero sí, yo buenísimo. por lo menos lo aprendí a domesticar así. Se te notó en la cara las diferencias. Sí, es Sí. verdad. Pero es muy bueno lo que tú dices, que esto, la vida es un juego, también hay que tomarla con sentido del humor, entretenido. Tal Uno cual, puede entretenerse todos los días con la vida en tal sí, cual. mirándose, mirando a otros, viéndose el reflejo, qué es lo que está pasando con uno.
Y Tal no cortarse las venas todos los días, ¿no? No, claro, y más hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, hay que Sí, tener mucho, ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso a qué le pone atención. Donde uno pone atención, crea realidad. Así que la ley de la atención es la ley de la asunción, la ley de la es- atracción, todas las leyes universales. les recuerdo este librito, muy, muy bueno. Habla con Dios. Realmente vale la Muchas pena para gracias. trabajar en uno mismo. Y para ir Muchas, cerrando con la frase con la cual inicié, para que la profundice bueno, o transmitas lo que tú sí. quieras, que dice, el ser humano espera encontrarme como si me hubiese perdido. Solo estando perdido comienza a buscarme y solo al dejar de buscar logra encontrarme. Ay, sí, ¿no? Esa es la gran paradoja. Bueno, fue mi camino, ¿no? O sea, si bien yo sentía la conexión con Dios, pero quise descubrirlo, quise saber quién era. Entonces lo fui a buscar para después darme cuenta que nunca lo había perdido y fui a buscar afuera lo que en realidad ya estaba en mí. O sea que es una gran paradoja, pero hay que hacer ese camino, ¿no? O sea, hay que hacer ese camino para después descubrir que uno ya estaba en el lugar correcto, que uno ya era quien quería ser y que Dios nunca se fue a ningún lugar y que es parte, es más, somos eso, ¿no? Somos Somos parte de Dios, eso. Se claro. dice que estamos en la mente de Dios, ¿no? Es más, que le estamos haciendo un favor a Dios para que se conozca. Así que bueno, nos puede agradecer un poquito, pero bueno, sí, 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 pues. esa frase es hermosa. Sí, Gracias Edgardo por este momento y por ayudarme a recordar parte de lo que fue un recorrido que siempre me emociona, ¿no? Así que muchas gracias. no, al contrario, al contrario. Y tal como tú dices, se dice que a medida que uno va teniendo más experiencia en conciencia, esas experiencias en conciencia se inmortalizan y con Sí, eso también estás ayudando a que a la creación, al creador, se expandan, porque sí, se va expandiendo con las experiencias de uno mismo. Entonces, claro, nosotros somos parte de esa creación. Y también está el principio de correspondencia, que es una de las leyes naturales, donde tal dice, cual. si tú quieres encontrar a Dios, encuéntrate a ti mismo. Si tú quieres Tal cual, conocer a Dios, conócete a ti mismo. tal cual. Entonces Sí, sí, empecemos, sí. ¿no es cierto? Empecemos a conectarnos con uno y nos vamos a conectar con la divinidad. Yo Entonces, siempre digo, o descubres quién eres y descubres a Dios, o descubres a Dios y descubres quién eres. Son las dos caras de la misma moneda. son las Así dos que caras, es sí. verdad, somos eso, somos dioses, dioses y diosas. Lo que pasa es que si el ego se la cree, sonamos, ¿viste? Porque decirle al ego eso, Ah, en claro. realidad, desde nuestra esencia sí, y ahí es más divertida la vida, ¿no? O sea, por eso cada vez que tengo la posibilidad de compartirlo del libro y hablar, es también una manera de Sí, recordarme lo que me olvido, ¿no? O sea, porque es parte del juego, olvidar, recordar, olvidar, recordar. Y cada vez recordamos más rápido, esa es la idea. Así que sí, pues. te agradezco enormemente, me encantó haber compartido este momento contigo, espero cuando vaya a Chile conocerte. Y bueno, Sí. muchas gracias, de verdad, un placer. No, gracias, muchas gracias a ti. Te felicito porque te has atrevido contigo misma, con este mismo libro, con todo lo que estás haciendo, a Es verdad, transmitir tus propias experiencias. es verdad. Y muchísimas gracias a todas las amigas, amigos que nos han visto, que nos están escuchando y desearles lo mejor. Todo es posible y todos tenemos que ser parte de esta nueva humanidad y cada uno tiene para aportar lo suyo, lo mejor de uno. Así Muchas que, gracias. chao, chao, muchas gracias. Adiós, gracias, Chao. adiós. Adiós, adiós, gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.